Hola a todos, buenas tardes. Antes que nada, una disculpa mm, por, por lo cutre que va a quedar este video, básicamente. Em, no estoy usando mi cámara normal, la Canon, es la que vengo usando desde los últimos 6 años, más o menos. Y no la estoy usando no porque no sirva, sino porque de unos meses para acá no puedo editar videos porque ya tengo una compu muy viejita, entonces pues tengo que tomar de esas decisiones difíciles de que o uso los programas que me sirven para ganarme la vida, que son básicamente Adobe Acrobat, Adobe InCopy y Microsoft Word, ¿no? O uso eso o uso Photoshop y el editor de videos, entonces pues ya se imaginarán qué es lo que he escogido. No puedo usar el editor de videos, por lo mismo no le veo el caso grabar videos en la Canon. Este, a decir verdad no iba a volver a YouTube hasta que empezara el siguiente año, porque es cuando me iba a comprar otra computadora, ya con todas las especificaciones para no solo volver a YouTube como Dios manda, sino para volver a mis otras actividades que me gustan, que básicamente son ilustrar digitalmente. Entonces el plan era ese, ¿no? Volver a YouTube cuando ya tuviera la nueva compu y no hacer estas cochinadas que estoy haciendo ahorita. Y mucho menos planeaba volver a YouTube con este video. O sea, bueno, con este video, con este tema y a este canal, porque pues este canal realmente no tiene nada que ver con el tema que ya vieron en el título, nada. Y yo este tipo de temas no es que no los comente, normalmente sí lo hago, pero lo que había hecho de un tiempo para acá, cuando surgían este tipo de polémicas, era hacer TikToks. TikToks largos de menos de 10 minutos, pero de más de 5 por decirlo así, y subirlos al perfil allá. Pero bueno, da la casualidad de que hace más o menos 2 meses que ya casi no uso TikTok. Mientras estoy grabando esto, ya tiene un mes aproximadamente que no subo contenido allá. En los últimos 2 meses he subido contenido allá tal vez 3 veces y ya estoy exagerando. Em, y no es que me vaya a retirar de los contenidos allá, pero si es que voy a volver, no quiero volver con lo que estaba haciendo. Y bueno, por qué volver a YouTube? Que finalmente pues es el primer medio en el que estuve, ¿no? Con un tema que nada tiene que ver con mi nicho, si es que tengo uno, ¿no? Eh, digo, no es como que voy a aportar algo diferente. Creo que lo que se podría decir sobre este tema ya se dijo. Eh, mi opinión realmente no va a cambiar nada, pero decido hacerlo porque, a diferencia de otros temas tontos, banales o de este estilo que llegaba a comentar en TikTok, creo que este se está tratando de un tema histórico hasta cierto punto. O sea, estamos ante un hecho, sí, histórico del Internet. Del Internet en México sobre todo, pero
pues ya se está volviendo una noticia internacional, o sea, ya cada vez más personas de otros países están sabiendo qué onda con esto, se están solidarizando con Mr. Doctor. Entonces, a diferencia de otros temas que luego comento en TikTok, este me parece muy significativo porque en efecto creo que estamos ante un hecho histórico. Eh, la resolución de lo que sea que vaya a suceder aquí va a tener consecuencias, no solamente para los involucrados, sino para todos los que hagan contenidos en Internet. Dependiendo de quién gane, serán las consecuencias, vaya. Si Mr. Doctor gana, las consecuencias serán que, bien que mal, seguiremos teniendo libertad de expresión, pero si la contraparte es la que gana, muchos se van a agarrar de ese triunfo para replicar lo que ya está haciendo. Y por eso me estoy subiendo al tren. em, Porque creo que entre más voces se solidaricen con Mr. Doctor, más probable es que se falle a su favor. Desafortunadamente, muchas veces la justicia solo se puede dar, sobre todo tratándose de México, en casos muy mediáticos. Y para bien o para mal, no van a ser indiferentes a del lado de quién está la opinión pública. Nos guste o no nos guste, la opinión pública es muy importante. Eh, la opinión pública puede salvar o destruir vidas. En su momento, la opinión pública le salvó la vida a O.J. Simpson, cuando fue el caso de O.J. Simpson, para mal, porque todos sabemos quién era culpable y quién era inocente en ese caso, pero... Y la opinión pública puede salvar o destruir vidas, en este caso. Y yo no quiero estar del lado incorrecto de la historia. Por eso estoy aquí. Y decido subirlo aquí porque, para bien o para mal, de mis canales es el que tiene pues más afluencia. Y si no lo hago en TikTok, en primera es porque no siento que mi opinión puede tener más peso aquí que allá. Digo, tengo más seguidores allá, pero todos sabemos que tener 1 millón de seguidores allá no significa realmente nada en comparación a si tienes 1.000 seguidores aquí. Yo tengo más de 1.000. No tengo demasiados, pero creo que puedo generar mayor contrapeso aquí que allá. Eso por un lado. Y por el otro, voy a decir muchas cosas y allá no me va a dar tiempo. O sea, finalmente es una plataforma que te limita más porque pues apela más al déficit de atención y pues no necesito apelar al déficit de atención, necesito su atención, de hecho. Así que pues nada, aquí estamos. Hace rato dije que mi opinión no va a hacer ninguna diferencia ni va a aportar nada. Sin embargo, ustedes saben cómo soy, o quiero pensar que lo saben, y si lo saben, saben que no me gustan los lugares comunes, no me gusta abordar los temas desde la misma perspectiva desde la que ya lo hicieron todos. Así que no les sorprenda saber que yo aquí no voy a hablar de si la contraparte que está demandando o que está denunciando es charlatana o no, porque creo que todos sabemos que sí lo es. No veo caso profundizar en eso. El agua moja, digo.
Eh, Tampoco voy a profundizar en si Mr. Doctor me cae o no me cae, no viene a cuento. Ni voy a profundizar en si sus formas son o no son las correctas, porque tampoco viene a cuento. Y en resumidas cuentas, no voy a hablar de lo que ya todo mundo ha hablado. Yo voy a abordar este caso desde mi perspectiva como exfeminista que estuvo 5 años en el movimiento de 2017 a 2022, de los cuales por lo menos un año o dos, o sea, por lo menos un año, fueron más, yo creo, pero mínimo un año estuvo en el RADFEM. Y hoy en día es detractora del RADFEM. Y especifico esto de que soy detractora del RADFEM porque no quiero que se tome este video como un manifiesto antifeminista. No voy por ahí. Yo no odio el movimiento, no odio a las feministas. Si me salí del movimiento es porque ya no compagino con esos ideales. Ya, ¿cómo decirlo? No es que me haya vuelto conservadora, para nada. Yo sigo teniendo sobre todo tendencia liberal. No me considero de izquierda, porque no apoyo el socialismo o el comunismo o esas cosas. Em, pero sí, me considero alguien más de tendencia liberal. Simple y sencillamente me salí porque durante esos 5 años creía, esos 5 años que estuve, creía que en efecto muchas de las problemáticas sociales se resolvían con lo del género. Hoy en día no lo veo así. Hoy en día creo que las cosas son muchísimo más complejas y que si a una persona le va mal en esta vida, no necesariamente es por su género. Muchas de las veces se te van a cerrar puertas en esta vida por tu físico, por otras cuestiones, por tu color de piel, por ejemplo. O sea, hoy en día trato de ver las cosas desde su complejidad, desde todas las perspectivas, desde todos los puntos de vista, en todas, en todos sus matices, en todos sus grises. Por eso me salí del movimiento, no porque me cague el movimiento o me caguen las feministas o no considere válidas sus causas. Sus causas son válidas desde mi perspectiva. Simple y sencillamente mi modo de ver la vida cambió, eh, y creo que está bien. Algo que yo he dicho muchas veces desde que dejé el movimiento es que asumirte feminista no es el último camino en esto de ser mujer o de la deconstrucción o de la autocrítica o replantearte muchas cosas. Y lo digo porque muchas feministas dicen esto de, es que una vez que eres feminista ya no hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta atrás, ya no, o sea, lo ponen como si fuera la epítome de la evolución de una persona, de una mujer sobre todo. Y no, puede ser parte del camino y no la meta, y está bien. Pero ajá, el punto es que, pues ya, no estoy ahí. Si no lo sabían, ya lo saben. Y si bien no odio el movimiento y no quiero que se vea este video como que odio el movimiento o le estoy tirando, no quiero que lo usen de excusa también ustedes para tirarle porque ya los conozco. Sí, voy a hacer una crítica.
a ese sector del feminismo que francamente ya me tiene harta y cuyas consecuencias de su modo de pensamiento se están viendo reflejadas en este caso en particular. Pero bueno, antes que pasar a cualquier crítica, vamos a hablar un poco de feminismo radical. Voy a leerles la definición que sale, que te da la inteligencia artificial del buscador de Google, porque si bien sí tengo idea de qué es, y hasta tengo un capítulo del podcast hablando sobre mi experiencia con esta rama del feminismo, no soy tan buena explicándolo como lo hacen este tipo de definiciones, así que para que todos estemos en la misma página, voy a leérselas. El feminismo radical es una corriente del feminismo que busca combatir la opresión de las mujeres en todos los niveles de la sociedad. Se originó en los años 60 como parte del movimiento de liberación de las mujeres y se desarrolló en los 70. El feminismo radical tiene como objetivos recuperar el control y reproductivo de las mujeres, aumentar el poder económico, social y cultural de las mujeres, destruir las jerarquías y la supremacía de la ciencia, y crear organizaciones no jerárquicas, solidarias y horizontales. Algunas de sus reivindicaciones son denunciar la cosificación de las mujeres, criticarla, reconocerlas y el deseo como una construcción política, visibilizar la violencia de género contra las mujeres, criticar el androcentrismo y criticar la división del trabajo. Recuerden, estamos en YouTube, hay palabras que no puedo decir. Continuemos. El lema del feminismo radical es "lo personal es político". Entre sus obras de referencia se encuentran Políticas de Kate Millett y Dialéctica de Shulamit Firestone. El feminismo radical no debe ser asociado con la violencia, el extremismo o la intransigencia. Ok. Poniéndolo de esta manera, es un movimiento bien intencionado, en apariencia, que pues simple y sencillamente busca terminar con la opresión de las mujeres en todos los niveles de la sociedad. Hasta ahí estamos bien, podemos estar de acuerdo en que es una buena intención. Pero ¿cuál es el problema? Que es un feminismo al que le falta mucha perspectiva, sobre todo de clase. Como habrán recordado, les leí que pues entre sus reivindicaciones está denunciar la cosificación o criticar la prosti. Ajá. ¿Cuál es el problema con esto? Suena bien, pero pierde perspectiva sobre muchísimas cosas. Por ejemplo, en el tema de la prosti, muchas de las feministas que defienden esto de que hay que abolirla, seguían bajo este precepto de que no es un trabajo digno eh, y que ni siquiera es trabajo, vaya. O sea, muchos de los que me estén escuchando dirán, pero es que ¿cuál es el problema? Tienen razón. Bueno, en primera, muy pocos trabajos son dignos. O sea, limpiar baños no es digno, por mucho que me lo quieran pintar como que sí lo es. No lo es. Y sin irnos tan al extremo, muchos trabajos, la gran mayoría de trabajos que tenemos las personas del sector, pues, proletario de la sociedad, son matados, acaban con nuestra salud mental, merman nuestra salud física, son mal pagados. O sea, realmente decir esto de que la prosti no es un trabajo digno o que ni siquiera es un trabajo,
viene de un lugar putofóbico, en el que tú crees que la es mala. Viene de un lugar muy estigmatizante también y pierde de vista muchas cosas. Por ejemplo, las rap films son muy de hay que terminar con la industria de la no pornografía, ¿no? Y yo puedo estar de acuerdo en que hay muchas cosas de la no pornografía que son malas, en el sentido de que el tipo de trabajo que algunas actrices hacen y que no les gusta hacer, honestamente, eh, puedo estar de acuerdo en que la manera en la que se representa a las mujeres en esa industria es degradante e incluso tengo todo un video hablando un poco de eso, donde reseño el libro de No por para mujeres de Erika Lost. Puedo estar de acuerdo en esas cosas, pero este tipo de feministas pierden mucho de vista que hay mujeres que genuinamente eligen este camino, aunque tengan estudios, aunque tengan profesión, lo eligen porque tienen la libido alta, es un trabajo que hasta cierto punto les da, pues no voy a decir realización personal, pero les gusta ejercerlo. Muchas de las personas que están en la industria del no por o en la industria del TS, este, son personas que eligen con quiénes estar, eligen sus horarios, no tienen que pagar impuestos, ICR, o sea, a lo que quiero llegar es a que a muchas de las rat fems que critican, ya sea la industria del no por o la industria del TS, no solamente son putofóbicas y estigmatizan todo lo que tenga que ver con intimidad, sino que realmente no le preguntan a quienes ejercen este tipo de profesiones u oficios cómo se sienten. Muchas veces no les importa, asumen que no quieren estar ahí, cuando la realidad es que hay mujeres que sí quieren estar ahí, por lo que ya mencioné, tienen la libido alta o son personas muy y les gusta monetizar eso. No sé, o sea, pierden de vista eso, pierden de vista, por ejemplo, esto es un dato del que poco se habla, pero pierden de vista que muchas de las personas que ejercen la TS son neurodivergentes o tienen algún tipo de discapacidad o son personas trans que no consiguen fácilmente trabajos en otros lados. Las personas trans muchas veces son discriminadas en los empleos a los que postulan. Por eso terminan o en la TS o en el estilismo o en la comida. O sea, son los tres oficios en los que más se desarrollan. Por mencionar algunos ejemplos, eso del lado de lo de las personas trans. Pero como ya mencioné, hay muchas personas neurodivergentes o con discapacidades que solamente se acomodan en este tipo de trabajos porque ya sea que las discriminan por sus discapacidades o que no se adaptan fácilmente a las rutinas que te exige un trabajo normal de párate a las 8, termina de trabajar a las 6. Hay muchas personas neurodivergentes que funcionan más, no lo sé, parándose a las 8 de la noche y durmiéndose a las 9 de la mañana y teniendo sus 12 horas productivas de 8 de la noche a 8 de la mañana, haciendo el OnlyFans o siendo camgirls. Ahorita se me ocurre el ejemplo de una chica que está en Twitter,
@copininja, bueno, Twitter, antes Twitter, ahora X, @copininja, que es una camgirl que está en que tiene trastorno del espectro autista. Y ella misma ha dicho, ser camgirl se adapta más a lo que yo soy como persona, porque por mi espectro autista no tengo buenas rutinas o las rutinas convencionales o... Y aparte, pues tengo la libido alta, me gusta el exhibicionismo, entonces este tipo de trabajos se acomodan a lo que yo soy como persona. Y eso, este tipo de feminismo, no solamente no lo toma en cuenta, sino que no le importa. Lo que me lleva al siguiente punto. El radfem es un tipo de feminismo única y exclusivamente concentrado en la mujer. Y muchos me dirán, pero es que eso es el feminismo. Solamente, pues solamente reivindicar a la mujer o que la mujer tenga igualdad de oportunidades. Em, sí y no. En primera porque hay muchas ramas del feminismo y lo digo como alguien que fue feminista 5 años, algo le sé. Hay muchas ramas del feminismo. Hay feminismo marxista, ecofeminismo, feminismo liberal, feminismo radical, feminismo interseccional, afrofeminismo. O sea, hay diferentes variantes. No existe algo como el feminismo y ya. Eso por un lado. Por el otro, y ese es mi problema con el RADFEM. El RADFEM solamente se concentra en la opresión por género. Prácticamente no le interesan otro tipo de opresiones. Y eso, o sea, vaya, solo les interesa la opresión por género. No le ponen importancia a la opresión por raza, a la opresión por discapacidad, a la opresión por clase. De lo cual deriva que la gran mayoría de las RADFEMs son feministas blancas, son mujeres privilegiadas a las que ninguna de estas opresiones, ni por raza, ni por discapacidad, ni por neurodivergencia, ni por clase, les atraviesa. Por eso muchas veces no les importan, porque no las viven. Entonces, cuando tú eres una mujer que piensa que la única opresión existente o la única que importa es la del género, muchas veces es porque es la única opresión que has vivido, la opresión por género, la opresión machista, que no digo que no exista, existe, pero hay otras. Y si como mujer la única que te importa o la única que has vivido es la opresión por género, es porque eres una mujer muy privilegiada. Porque sí, es muy privilegiado no sufrir una opresión, no sufrir opresiones ni por clase, ni por capacitismo, ni por raza. Ahora, ¿es malo que tú como mujer no sufras otras opresiones más que la del género? No. De hecho, qué bueno que sea la única opresión que sufres. Yo aspiro a algún día solamente sufrir por opresión por género, que ni me atraviese la opresión por clase, ni la opresión por color de piel. O sea, estaría poca madre que la única que me oprimiera fuera la del género. O sea, eh, no tengo nada contra ti, mujer privilegiada, por solamente ser discriminada por ser mujer. De verdad, te lo digo en serio, qué chingón y aspiro a... No solamente aspiro a que mi única preocupación sea que soy mujer y ya. Deberíamos como sociedad aspirar a no tener ninguna opresión, de ningún tipo. No vivimos en ese mundo, desafortunadamente, y yo creo que no vamos a vivir para presenciarlo, más desafortunadamente, pero no. Objetivamente hablando, yo no tengo problema con que tú como mujer solo sufras por ser mujer. Qué chingón.
Me encantaría tener tu vida, honestamente. Ese no es mi problema. Mi problema es que estas feministas blancas y privilegiadas, al ser blancas y privilegiadas, son a las que más se les escucha y su discurso es el que predomina. Y este caso, el que me motivó a hacer este video, no es el primer caso en medios digitales donde vemos esto. Hace unos meses, o el año pasado, ahorita no tengo muy clara la percepción del tiempo, ocurrió lo de Jessica, la del podcast de Más Allá del Rosa. Ahorita no me acuerdo con su apellida, pero ella. Ocurrió lo de ella. Se le cuestionó que estaba siendo racista. Se le cuestionó por hacer blackface, se le cuestionó por ir a llevar su feminismo blanco a África. Y lo que la mayoría de la gente en redes sociales hizo fue ponerse del lado de ella e ignorar a las afrofeministas y a las activistas antirracistas que le cuestionaron su complejo de Salvador Blanco, porque a fin de cuentas eso era. Otro caso que tenemos es el de la mejor militante del feminismo. Este caso es más de TikTok que de YouTube. Los que no estén en TikTok no van a saber qué pedo. Pero el contexto rápido es que una morra eh, de ascendencia J-U-D se puso a decir que el mejor modo de transmitir el feminismo o de reforzar el feminismo era teniendo hijos. La cuestionaron por su discurso de feminismo blanco porque lo era. Eh, la situación fue escalando y escalando y escalando hasta que le sacaron en cara que era sionista. Y ya acabó haciendo berrinche. Y en ese momento, en ese entonces, TikTok, porque este desmadre se armó en TikTok, se puso de su lado y no de quienes la cuestionaron. Y este es el problema. Las feministas blancas son a las que más se les escucha. Y son las que más deberían callarse el hocico. Y sí, lo dije en voz alta, arriesgándome a que me funen, pero pues es la verdad. Las feministas blancas deberían callarse el hocico. Y deberían de callarse el hocico no porque sus opresiones o su sufrimiento no sea válido, sino porque su no callarse el hocico no solamente viene de esta soberbia de creer que lo que ellas piensan es lo único que importa, sino de que no escuchan otras voces. No escuchan a las trabajadoras, no escuchan a las mujeres de la neurodivergencia, no escuchan a las mujeres con discapacidad, mucho menos escuchan a las mujeres trans. De hecho, las detestan porque, spoiler divertido del último caso que les acabo de contar de la mejor militante del feminismo en TikTok, terminó siendo transfóbica. Ni siquiera voy a decir TERF. Para ser TERF tienes que ser feminista radical. Terminó siendo transfóbica. Hasta la fecha lo sigue siendo. Wow, hagámonos los sorprendidos, pero en fin. No les interesan las otras voces. No les interesa la disidencia, no les interesa escuchar a las mujeres, a las discapacitadas. No les interesa. Como dije, a las trans menos, las detestan, las aborrecen. J.K. Rowling. No nos tenemos que ir tan lejos. Ahí está J.K. Rowling. ¿Y cuál es el problema de esto?
que como son ellas las que acaparan la atención, son ellas a las que se les escucha, las otras mujeres de la disidencia siguen estando oprimidas, no solamente por las opresiones que ya las atraviesan, de raza, de capacidad, de neurodivergencia, de lo que ustedes quieran, de clase. No solo siguen oprimidas por eso, siguen oprimidas por las mismas feministas que son las que hacen ruido y que las callan y que promueven con sus plataformas que se les rechace, que no se les escuche. Ese es el problema con el feminismo blanco. Ese. Y que es un feminismo tan ensimismado, tan soberbio y tan cerrado que no quiere escuchar otras voces. Que de verdad se compra esta idea de que, ¿cómo decirlo? Se compra esta idea de que sus problemas son los únicos que importan. Ah, el albañil me chifló. Lo peor que me ha pasado en la vida. Ah, este doctor me llamó perra. Violencia de género. Y miren, gente, yo no soy estúpida. Yo sé que esta denuncia, esta mujer se le está sacando del culo. Yo sé que realmente ella no cree que la hayan violentado por género. Yo sé que lo que le está pudiendo y lo que le está ardiendo es que la están desprestigiando. Y ese desprestigio se traduce en menos dinero en su cuenta bancaria. Yo lo sé, no soy estúpida. Yo sé que la verdadera queja va por ahí. Y se está colgando de lo del género nada más para poderlo justificar porque de otra manera no puede justificarlo. Las pruebas de que es una charlatana ahí están. No tiene cómo defenderse de esas acusaciones. Por eso no está acusando a Mr. Doctor de difamación, porque sabe que no la difamó. Lo está acusando de discriminación por género, por berrinche, porque de algún modo lo tiene que acusar. Y desafortunadamente, aunque somos menos los que estamos de su lado y más los que estamos del lado de Mr. Doctor, hay un sector de la población que sí le está creyendo. Y no son solamente sus seguidores, son estas feministas blancas que verdaderamente piensan que lo peor que les puede pasar como mujeres es que un hombre les diga perras. Y ya lo pudimos ver, ya salieron figuras famosas, mujeres, influencers del medio, a ponerse de su lado. Y hay muchas que no están saliendo y no están poniéndose de su lado públicamente. O están usando los reflectores para abiertamente ponerse de su lado, pero les puedo apostar lo que ustedes quieran a que hay mucha feminista blanca creyendo que de verdad esta persona se sintió ofendida y oprimida por género. Porque sí hay muchas mujeres pensando así. Y miren, yo sé que a este punto del video no van a faltar quienes me digan que la denunciante tiene todo el derecho a sentirse ofendida u oprimida por género. Del mismo modo que si un albañil te chifla, tienes todo el derecho a sentir que es el mayor acto de violencia que alguien te puede hacer.
Y sí, tú tienes derecho a ofenderte, a entristecerte, a encabronarte o a alegrarte por lo que a ti se te dé tu perra gana. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho a sentirte ofendido por lo que la gente te haga. O por lo que la gente haga a secas, aunque no sea contra ti. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho a decirlo. Tienes todo el derecho a sentirte mal. Yo no voy a minimizar cómo te haga sentir lo que otras personas hacen, sea a ti o sea porque las hacen y ya. Yo no voy a decir que no te duela, yo no voy a decir que no te sientas mal. No voy a minimizar eso, porque yo más que nadie sé, e incluso está científicamente comprobado, o sea, hay estudios que lo avalan, que los pequeños inconvenientes del día con día te pueden joder. Te pueden joder porque nuestro cerebro, aquí viene una pequeña clase de psicología, no soy psicóloga, pero soy una aficionada, así que nuestro cerebro evolucionó para enfrentar amenazas, para enfrentar animales, para enfrentar mamuts, para enfrentar tigres dientes de sable, para enfrentar amenazas grandes. Estamos capacitados para reaccionar chido y de manera inteligente y de manera hasta cierto punto madura, racional, ante cosas grandes. Y no estamos, nuestro cerebro no evolucionó para enfrentar las cosas mínimas. Así que no voy a minimizar que las cosas mínimas del día con día te jodan la salud mental. Me interesa mucho la salud mental. No podría minimizar algo así. Y menos cuando hay hasta estudios que confirman que sí, las pequeñas cosas del día con día te pueden llevar a un pinche mental breakdown. No voy a minimizar eso. Pero una cosa es que valide tus sentimientos y tu salud mental. Y otra cosa es que justifique que quieras ver como delito algo que no es un delito. Sí, tu individualidad importa, tus sentimientos importan. Tienes todo el derecho a sentirte mal por lo que otras personas hagan. Y voy a ser la primera en decirte que es completamente válido que te sientas mal. Pero, y aquí voy a decir algo que no te va a gustar, el mundo no gira a tu alrededor. Y es aquí cuando reitero que las feministas blancas deberían callarse y escuchar. Es cierto, Mr. Doctor no es una persona marginada, no es alguien pobre hasta donde sé, es alguien famoso, o bueno, con cierto público, ciertos números, cierto poder adquisitivo, cierto prestigio incluso. Y aún así, hasta donde sé, viene de un contexto más difícil que la morra que está denunciando, que además le ha costado. Y este berrinche podría hacer que pierda lo que ha conseguido, y de manera injustificada además, y que pague una cantidad que tal vez no tiene. Y digo tal vez porque tengo entendido que sí tiene cierto poder adquisitivo, pero igual no se compara con el poder adquisitivo que esta mujer recibe, que no está mal que lo reciba, pero sí está mal que lo utilice para hacer estas mamadas. Y pues eso por un lado. Por el otro, yo realmente no creo que esta morra sea feminista. Que yo sepa, no se ha asumido como feminista. Si dice que lo es,
lo es, nos guste o no nos guste como lo sea, lo es, y punto. Pero suponiendo que lo es una feminista que se ha aprovechado de otras mujeres al estafarlas, según las pruebas que Mr. Doctor presentó, y que incluso ha slutshameado a otra mujer, en este caso Niurka, a nivel nacional, le ha inventado enfermedades de transmisión que no le consta que tiene, ha sido clasista. Entonces, las feministas blancas ya deberían callarse y escuchar. Y nosotros como público, porque sí, parte de esto, de todo esto que está pasando es nuestra culpa, y no puedo no hablar de eso. Nosotros como público debemos empezar a escuchar a otras voces y no quedarnos con estas. Porque si este caso llegó a las consecuencias a las que llegó, y esta persona se sintió con toda la confianza de denunciar a Mr. Doctor por ese cargo en particular, es porque le hemos dado foco a ese tipo de discursos. A la morra le salió el tiro por la culata. No están saliendo las cosas como ella esperaba. Y me da gusto. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué esperaba salirse con la suya denunciando este caso? Porque efectivamente hay morras privilegiadas saliéndose con la suya, haciendo este tipo de denuncias. Parte de la culpa es nuestra. Parte de la culpa es nuestra porque son esos discursos los que escuchamos, ya sea porque los buscamos activamente, porque queremos consumir contenido aspiracional de personas privilegiadas y buscamos ese tipo de contenido, o porque es el contenido que nos llega, porque son las personas privilegiadas las dueñas de los medios de comunicación. Por lo que ustedes gusten y manden, ya sea que no sea culpa nuestra o sí lo sea. Ya sea que nosotros busquemos activamente ese contenido o sea el contenido que nos llega. Parte de la culpa es nuestra. Esa morra no se habría sentido con la confianza de denunciar por este cargo si no le hubiera salido a otras personas antes. ¿Saben? Entonces, nuestra responsabilidad como público consumidor de estas cosas es empezar a buscar otras perspectivas y dejar de ponernos tan a la defensiva cuando otras creadoras de la disidencia critican a estas mujeres. No es fácil, porque no es fácil. El pensamiento colonialista es algo que lleva en nosotros, es algo que hemos interiorizado por décadas y no es que por siglos. Estamos casi que programados a sentir compasión por el blanco. Si vemos a una mujer blanca llorar en contraposición con una mujer racializada llorar, nuestro cerebro va a hacer cortocircuito y va a empatizar con la mujer blanca. Va a rechazar a la mujer racializada, la va a ver como histérica, como dramática.
No es fácil sacarse ese chip, pero ayuda saber que lo tenemos, para por lo menos saber que si le hacemos caso a la creadora o a la influencer feminista blanca y hasta atacamos a las que la critican, por lo menos sabemos que viene de ahí. Hay que cuestionarnos todo y tratar de no asumir esta actitud proteccionista de no me toques a mi blanco. Tratar de escuchar las otras perspectivas. Porque, gente, si esta morra gana este caso, que yo de verdad no lo creo y espero que no, vamos a perder todos. No solamente los creadores de contenido van a ser más denunciados cada vez que se metan con la persona privilegiada del momento, sino que si de por sí el feminismo ya está desprestigiado, esto lo va a cagar más. Y yo ya no soy feminista, pero no por eso quiero que a mi género le vaya mal, ¿saben? No por eso quiero que las denuncias reales no procedan o no pasen. No por eso quiero que los verdaderos delincuentes no reciban castigo. Por eso hice este video. Porque no solamente van a perder los creadores de contenido, las mujeres, no feministas blancas, no privilegiadas, e incluso las privilegiadas, van a perder si esta morra gana. Porque cada vez que una morra privilegiada quiera hablar de las violencias que verdaderamente vive, la gente se va a acordar de esta morra. Las feministas blancas ya deberían callarse y escuchar. No solamente porque es lo mejor para todas las demás mujeres, también es lo mejor para ellas. Muchas gracias y nos andamos escuchando.